Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este su podcast Dos Voces, una Verdad. En serio estamos bendecidos de contar con ustedes una vez más en este día y queremos seguir compartiendo con ustedes más de la palabra de Dios y de cómo juntos podemos crecer y vivir esa fe que el Señor nos ha dado. ¿Y de qué manera podemos practicarla? Seguimos aquí con nuestra serie El Evangelio versus el mundo. Y hoy estaremos teniendo una lucha bastante buena entre el Evangelio versus la falsa libertad. Recordemos que el versículo base, el fundamento de esta serie, está en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36, en el cual se nos expresa esta parte en la que Jesús nos dice sobre su reino y sobre este mundo, y cómo hay esta contraposición del uno contra el otro. Pero bueno, hoy vamos a estar abordando el tema del Evangelio versus la falsa libertad, ¿cierto, Ángel? Así es, Jos. El día de hoy nos corresponde esa justamente y a comparación del anterior episodio, pues esta vez me corresponderá a mí dirigir toda esta versión del mundo, ¿cierto? Pero bueno, la verdad, para iniciar, no queremos extendernos tanto. Queremos recordarles una vez más la dinámica por si apenas llegan. El hecho es que alguno de nosotros asume y trae las posturas del mundo de una manera muy breve, muy resumida, y el otro expondrá lo que dice la palabra, lo que trae el Evangelio, para responder y finalmente vencer las mentiras que vemos normalmente en nuestro mundo. Entonces, continuando con esta voz, había algo que me gustaría hacer y es dividirla de cuatro maneras, o sea, cuatro puntitos principales o frases que normalmente podemos ver en torno al mundo y cómo esto nos va a ayudar a entender un poco la postura y ver qué tan correcta está en torno a la libertad. ¿Sí? Recuerden, le llamamos falsa libertad, pero el mundo le dice libertad a los siguientes conceptos. La libertad en el mundo, Jos, se basa en que no tenemos límites. ¿Sí? Recordemos el episodio pasado, todo resulta siendo algo subjetivo y relativo, sin estándar, entonces al no haber límites, Jos, lo que pasa es que no hay quien reprima al hombre, no hay quien le niegue esa libertad que tiene de actuar como él mismo desee. Eso nos dirige al segundo punto que vendría siendo que nadie puede decirnos qué tenemos que hacer porque el hombre es su propia autoridad. Y asimismo, pues vemos que si el hombre es su propia autoridad, el mundo se opone a la idea de que la religión pueda ser algo estrictamente correcto y sostiene el argumento de que la religión básicamente quiere generar vergüenza y culpa, introduciendo un término que más adelante tú nos explicarás, que resulta siendo el libertinaje. ¿Sí? Ese abuso de libertad, pero el mundo sostiene que no es un abuso, sino que sencillamente es un querer cumplir nuestros deseos y pues a costillas de lo que tenga que pasar. Ahí, esos son cuatro cositas importantes, pero ¿qué tal si nos vamos un poco a examinar qué dicen los pensadores, qué piensan los filósofos que han construido las ideas de nuestro mundo moderno? El padre del existencialismo, una vez más, Jean-Paul Sartre, nos vuelve a adentrar en el concepto de que el hombre está condenado a ser libre. Ojo, él no dice que la condena sea algo torturoso o algo malo, sino que es básicamente que el hombre ahora no tiene Dios, no hay esencia y no hay valores dados que vengan dentro del hombre que lo dirijan para hacer cierta cantidad de cosas y hacer lo correcto, ¿sí? Entonces esta libertad que el hombre tiene le hace finalmente deducir que todo depende de nosotros, Jos. La libertad del hombre es total, no hay Dios, no hay verdad moral previa y por lo tanto no hay esencia humana. Entonces, Jos, ¿qué termina dando como resultado esto? Según Jean Paul, termina dando angustia, porque la toma de decisiones que tú hagas diariamente va a determinar tus resultados y esos resultados son irreversibles. Es decir, ya no hay nada que hacer. Ahí luego nos explicarás un poco si realmente no hay reverso de esas decisiones o no hay quien nos pueda restaurar.
Continuando con el concepto del mundo, no existe una ley superior que obedecer. Nosotros somos los que nos regimos de acuerdo a nuestras propias determinaciones y nuestra propia moral estructurada por nosotros mismos. Entonces, esa libertad nos hace ver, bueno, el mundo descarta por completo el hecho de que exista una ley superior y por lo tanto me da autonomía a mí mismo como ser humano para poder decidir qué quiero y qué no quiero hacer. Entonces, el argumento y algo que repite mucho la sociedad, Jos, es así para ser libre, no para obedecer, no para esclavizarme a algo, no para meterme en una estructura o en un molde de alguien que quiere oprimirme. Después de todo, la obediencia, Jos, resulta para el mundo siendo opresión y una sumisión absurda e incluso ciega. Por eso se considera, Jos, que Dios es alguien estricto, es alguien autoritativo y no es alguien justo. Ese es un concepto del mundo. Entonces, ¿qué pasa? La filosofía y el pensamiento del mundo resulta siendo, no, mira, pues si Dios dices tú que es invisible, pues entonces no podemos comprobar su existencia y como resultado, entonces no podemos obedecer algo que no vemos. ¿Cómo puedo someter mi vida a una autoridad que no puedo ver ni comprobarla? Para el mundo no tiene lógica, para el mundo no tiene razón, ¿sí? A ver, el hecho de que el cristianismo sostenga que Dios es una autoridad sobre el hombre, que su palabra es una autoridad y que su ley es una autoridad, termina negando y reprimiendo la autenticidad del hombre, el ser yo mismo, el expresarme con libertad, ¿sí? Ser quien realmente soy. Entonces, no, Dios nos niega eso y por eso es que en el concepto de libertad del mundo, Dios no existe. No necesitamos órdenes que nos limiten ante nuestra conducta. De hecho, una vez más, Jean Paul sostiene lo siguiente, y muchos pensadores similares sostienen que si Dios existe, el hombre no puede ser realmente libre. Todo bajo el hombre resultaría estando bajo esa autoridad represiva que vendría representando Dios para las personas que normalmente están en contra de ese concepto de la autoridad del Señor. Para ir cerrando ese punto, Jos, para el mundo, la libertad no es solo una facultad del hombre, sino que es el núcleo de su identidad. El hombre en sí mismo nace libre en todos los conceptos que tú puedas imaginarte. Eso es lo que sostiene el mundo, eso es lo que es el hombre es libertad. Entonces, la desconfianza hacia una autoridad suprema o cualquier tipo de autoridad nace que ya está cansado el hombre de ser dominado bajo parámetros y estructuras y decide negarse a eso. Entonces, ¿qué termina creyendo? Que la ciencia, los derechos individuales y la libertad de pensamiento surgen cuando este hombre del mundo deja de obedecer dogmas absolutos como los que vendría sosteniendo el cristianismo. Por eso, desobedecer termina siendo un avance y no un retroceso o no algo que nos reprime o afecta. Entonces, Jos, para concluir ahí y ya darte paso a ti, el mundo dice que someterse a una autoridad suprema no es libertad, es renunciar a la responsabilidad de ser uno mismo. ¿Qué tan de acuerdo entonces estaría el Evangelio? ¿Se aleja por completo de lo que el Evangelio dice? ¿Qué me puedes Claro, decir? por supuesto que sí, Angie. Y mientras escuchaba, la verdad es de que este es el discurso que el mundo ha dado durante muchísimos años, en el cual, cuando hablamos de libertad, casi todos creemos saber exactamente de qué es lo que estamos hablando. Pero creo que son muy pocas personas las que actualmente se cuestionan verdaderamente qué es la libertad. Y es que, como bien decías tú, hoy vivimos bajo una cultura que repite constantemente esta idea. Eres libre porque puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, sin que nadie te diga qué es lo que debes de hacer. Y es que, tanto para ti como para mí, Angie, esa idea es súper atractiva, se escucha bastante bien, y especialmente creo que como jóvenes es algo de lo que más apreciamos, nuestra libertad de decir lo que queramos, de hacer lo que queramos, de expresarnos de la forma en la que queramos, que podemos decir, es mi cuerpo y hago lo que quiera con mi cuerpo, es mi mente y yo puedo pensar como yo quiera, es mi vida y pues como solamente tengo una, la vivo como quiera porque soy libre de hacerlo. Pero desde el Evangelio, la pregunta no es, ¿puedo hacer lo que quiero? En el Evangelio la pregunta es, ¿de qué soy esclavo?
porque la Biblia no divide al mundo entre libres y no libres, sino entre diferentes tipos de esclavitud. Ahora, yo sé que el término esclavitud se escucha algo quizás fuera de tiempo, porque pues llevamos bastante tiempo sin llevar un sistema con esclavitud en la sociedad, pero vamos a ver a qué se refiere la Biblia, el Evangelio, con la esclavitud. Así que, en primer lugar, quisiera abordar un poco el tema desde la falsa libertad, como se titula el episodio de hoy, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre la autonomía total. El mundo suele decir que libertad es autonomía absoluta, que nadie manda sobre nosotros, que nadie tiene autoridad sobre mis decisiones, sobre mi cuerpo, mi vida. Pero el Evangelio nos confronta con una realidad que parece ser algo incómoda el día de hoy. Y es el hecho de que Romanos 6:16 dice que somos esclavos de aquello a lo que obedecemos. Es decir, no existe un ser humano que sea completamente libre. Todos servimos a algo o, en algún caso, a alguien. Y es lo mismo que Jesús dijo cuando señaló, nadie puede servir a dos señores. Jesús nunca habló que había por ahí alguien que es libre de hacer lo que quiera. Él nos enseñó por medio del Evangelio que o sirves a alguien o lo sirves a él. Y el problema entonces no es si sirves, es decir, el problema que el Evangelio presenta no es si sirves o no sirves, el problema es a quién sirves. La falsa libertad promete independencia, pero ignora que el corazón humano siempre se somete a algo, y creo que esta es una gran verdad, Angie, que presenta el Evangelio. En esta tierra siempre estamos sirviendo, sometiéndonos al placer, a la aprobación, al éxito, a nuestro propio pecado o a Dios. Nunca somos verdaderamente libres. Incluso en búsqueda de libertad terminamos sometiéndonos a algo, sometiéndonos a ideales, sometiéndonos a un pensador, a un grupo colectivo de personas buscando libertad. Entonces, el mundo verdaderamente ha entendido mal el concepto de libertad. Y es aquí donde quiero abordar el tema que mencionabas desde la perspectiva del Evangelio. ¿Qué es el libertinaje? La cultura nos dice, si soy libre, entonces puedo hacer lo que quiero. Pero la Biblia es muy clara en advertirnos sobre esto. Aquí quisiera citar Gálatas capítulo 5 versículo 13, donde nos dice, no usen la libertad como ocasión para la carne. Y es que Pedro, en su epístola, dice algo casi idéntico. No usen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Desde el Evangelio la libertad no es una excusa para pecar, es más bien una liberación del pecado. Entonces, el concepto de libertinaje no es tal cual libertad absoluta, es esclavitud disfrazada de derecho. Y creo que es algo que muchas personas no están entendiendo y lo descubren muy tarde. Porque cuando ellos piensan que están haciendo algo muy parecido a la libertad, se dan cuenta que esa libertad termina controlándolos. Y creo que hay bastantes ejemplos claros al respecto, Angie. Por ejemplo, el alcoholismo. Las personas que viven bajo el alcoholismo o bajo eh, adicción a las drogas, te dicen, no, es que cuando yo quiera me detengo y cuando yo lo controlo, ¿no? Y te das cuenta que en realidad no tienen control sobre nada de eso. Están siendo esclavos de aquello que ellos llaman libertad. Y el problema real entonces se convierte en nuestra voluntad caída. Y bueno, aquí debemos de entrar en un punto bastante importante desde la perspectiva del Evangelio, que es el libre albedrío. Desde mi postura, podemos afirmar algo muy claro. ¿El ser humano toma decisiones reales? Por supuesto que sí. Como humanos tomamos decisiones todos los días, todo el tiempo. Pero nuestras decisiones, nuestra voluntad están afectadas por nuestro pecado. Y Jesús lo dice sin rodeos en el Evangelio de Juan capítulo 6. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Pablo dice algo semejante en Romanos cuando dice, nadie busca a Dios por sí mismo. Y en Efesios Pablo explica el por qué. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no necesita opciones sobre qué quiere o qué no quiere hacer. Un muerto necesita vida. Entonces, el problema no es que Dios quite la libertad. El problema es que el pecado nos las robó primero. Y la verdadera libertad no es algo que se alcance, es algo que se recibe. Y el Evangelio cambia completamente el panorama de la situación cuando nos dice en Romanos 6:22 que, habiendo sido libertados del pecado, tenemos por fruto la santificación. Y algo semejante dice Pablo en Colosenses cuando nos muestra que Cristo nos libró del dominio de las tinieblas.
Entonces la verdadera libertad no es algo que conquistamos con fuerza de voluntad, es algo que Cristo nos da por medio de su gracia. Jesús no vino a decir, aquí tienes un montón de opciones sobre lo que quieres hacer. Él vino a decir, aquí tienes verdadera libertad. Y esta verdadera libertad nos ayuda a ser libres para obedecer. Y es una de las ideas más contraculturales y controversiales respecto al Evangelio, porque el mundo nos dice que obedecer es perder la libertad, como tú mencionabas, Angie. Pero la Biblia dice lo contrario. El salmista dice, por ejemplo, andaré en libertad porque buscaré tus mandamientos. Santiago habla de un concepto que me parece sumamente interesante cuando nos habla sobre la ley perfecta llamada la ley de la libertad. Entonces, obedecer a Dios no nos encadena, nos da orden, nos sana y nos libera de nosotros mismos. Y para ya poder concluir con el punto, la promesa vacía de la falsa libertad es algo de lo cual el Evangelio nos advirtió con muchísimos años de anticipación. Pedro nos dice, les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos. Proverbios dice algo similar cuando dice que hay caminos que parecen correctos, pero terminan en muerte. La falsa libertad promete plenitud, alegría y básicamente el hecho de que podemos hacer lo que nos plazca, pero al final nos deja vacíos. El Evangelio no promete que podemos hacer lo que queramos, pero promete hacernos verdaderamente libres. Y con esto quiero cerrar. La libertad no es hacer lo que quieres. La libertad es ser libre de hacer aquello para lo que fuimos creados. Y eso solamente es posible en Cristo, porque como Él mismo lo dijo, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y es lo bellísimo de la libertad que tenemos en Cristo. Vaya, Jos, esa fue una buena estructuración de lo que el Evangelio nos ofrece como libertad y libertad de verdad. Y una vez más, citando las palabras de Jesús, el Hijo es el que realmente nos hace libres. Entonces, esta idea del mundo de que hoy en día popularizada por todas partes, de que la rebeldía termina siendo un medio para lograr la libertad o para expresar realmente empoderamiento, como lo vemos. Y ya te mencionabas en tantos casos de muchísimas de nuestra cultura moderna. Para nosotros como jóvenes hay este mensaje, el revélate y así serás realmente libre. Entonces, Jos, me encantaba. El Señor nos hace libres del pecado, libres de la culpa, libres de esta autoridad destructiva de nosotros mismos, libres del miedo, libres de nuestras heridas. O sea, hay tantas cosas que el Señor proporciona libertad. Entonces, eh, gloria a Dios, que entonces con la libertad del Señor no terminamos estando solos, sino que el Evangelio mismo nos hace, nos sostiene en ese amor y en esa bondad del Señor, que nos dirige hacia ser verdaderamente libres, disfrutar y deleitarnos en Él ahora que gozamos de esa libertad, ya no estando esclavizados o siendo engañados por conceptos erróneos. Y creo que ese es un mensaje que llevamos nosotros como parte del podcast. Después de todo, estamos buscando en Jesús la palabra, esa verdad. Entonces no nos dejemos convencer por las voces del mundo, por todo lo que los conceptos mundanos nos dicen o todas estas filosofías, sino que vayamos directamente a la fuente, que es el Señor. Vayamos a Él, que Él puede pastorear nuestros corazones y alejarnos de estas ideas y proporcionarnos esa libertad, no obedeciendo a alguien más, sino obedeciéndolo a Él, quien nunca va a abusar de nosotros, nunca va a dominarnos por egoísmo, sino que lo va a hacer por amor y por cuidar de nosotros, ¿sí? Entonces, así es como llegamos a la conclusión. Creo que no hay nada más que añadir. Por temas de tiempo sacrificamos ciertas cosas, pero hay conceptos que queremos que sigan estudiando, que queremos que sigan conociendo: el libertinaje, el libre albedrío, el concepto de la esclavitud del hombre. Y todo esto para que ustedes puedan seguir creciendo y aprendiendo muchísimo más. Así es como les agradecemos por habernos acompañado en este tercer episodio. Nos vemos en el próximo, emocionados por lo que vendrá. Y pues Jos y yo deseamos que sus corazones sigan ardiendo junto con nosotros mientras gozamos de esta libertad en Cristo.